Buenos días. Ya. Bienvenidos. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria. Puedo sentir los vientos de gloria del Espíritu Santo. Muy buenos días. Dios les continúe bendiciendo. Allí en su casita, algunos ya estarán para salir a trabajar, pero es un gozo amanecer bajo la presencia de Dios, bajo la dirección de Dios y bajo la perfecta voluntad de Dios. Es un gozo hoy para nosotros estar aquí una vez más con ustedes, acompañándolos, y ustedes también nos acompañan desde allá. Es un gozo para nosotros saber que ustedes se conectan ahí y que están ahí todos juntos estamos ahí orando, dándole gracias a Dios y haciendo de verdad suma de las maravillas que Él hace día a día con nosotros. Cada cuidado, cada momento de misericordia que Dios ha tenido con todos nosotros. Sabemos que así nos haya pasado algunas cosas, pero sabemos que Dios está con nosotros. Ayer, por ejemplo, en Santa Librada, uno de los niños de una sierva allí se cayó, se partió su bracito, pero qué bueno es que ella sabe que Dios está ahí a su lado, con ella, con el niño, protegiéndolos, guardándolos. Ya sea muchos diferentes situaciones ha pasado, pero podemos confiar en ese Dios, saber que ese Dios vivo está con nosotros. Es en esta mañana que vamos a decirle gracias Señor, porque mientras que estemos vivos aquí podemos contar con tus cuidados, con tu misericordia, con tu protección, tu provisión, Señor, mientras que tú llegas por nosotros. Amén, iglesia. Entonces vamos a orar dándole gracias a Dios. Ahí donde usted está, coloque esa necesidad, esa petición que tiene ahí, y Dios te está escuchando, Dios está obrando, y vamos a confiar en su palabra. Amén. Padre, te damos gracias en esta hermosa y preciosa mañana de bendición, de gozo, de alegría que nos da, Señor. Sabemos que mientras que estemos aquí en la tierra, Señor, pasaremos por diferentes aflicciones, tribulaciones, mi Señor, pero sabemos, Señor, por tu palabra escrita, la creemos, Señor, creemos en lo que tú nos has dicho ahí, Señor, creemos que pronto regresará por nosotros y estamos esperando, anhelando ese pronto regreso tuyo, Señor. Muchas gracias por este tiempo donde hemos estado guardados en nuestros hogares, Señor, aprendiendo muchas cosas, Señor. Gracias porque esto es un aprendizaje para cada uno. Cada uno de nosotros tenemos un aprendizaje muy en particular, Señor. Ayúdanos a aprender, ayúdanos, Padre, a mirar estas situaciones, estas circunstancias en las que estamos en este tiempo, pero creer, Señor, de que tú tienes control de todo, que tú eres un Dios fiel, un Dios justo y sabe perfectamente todo lo que haces, Señor. Padre, todo lo que tú hagas y permitas con nosotros es perfecto, Señor. Ayúdanos en cada momento de nuestra vida a aceptar tu soberanía, Señor. Muchas gracias, Padre, por el cuidado que ha tenido de todos los pastores donde se encuentren, Señor. Muchas gracias por guardarlos, Padre, que en el trabajo, Señor, que se hace, se ha corrido riesgos, igual que los médicos, amado Dios, igual también que nuestra policía, nuestro ejército, pero tú has estado ahí, Señor, guardando conforme al propósito que tiene con cada persona, Señor. Muchas gracias, Señor, por cada profesional que ha estado allí, Señor, ayudando a la humanidad, Señor. Gracias por cuidarlos y guardarlos. Gracias por cuidar de tu iglesia en todo lugar donde tú la tengas, esa iglesia, siendo testimonio, siendo luz, Señor, hablando palabra de vida, hablando palabra de poder, Señor. Esa palabra tuya, Señor, a esos soldados profesionales, a ese ejército, Señor. Aquí hay palabra tuya, Señor. En medio de los médicos hay palabra tuya, Señor. Gracias por esa palabra tuya que está siendo sembrada en diferentes corazones, Padre. Muchas gracias,
fuerza y de poder, Señor, para continuar el camino, Señor, siendo guerreros, siendo valientes, Padre. Gracias por esas mujeres y hombres. En el nombre de Jesucristo, hoy es un día de salvación, de vida, Señor. Gracias, amantísimo Señor, porque tú estás con nosotros en todo tiempo. Señor, gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por limpiarnos con tu santísima sangre. Gracias por ese milagro tan grande que ha hecho con nosotros, Señor. Vernos rescatados, darnos salvación, habernos hecho tu Hijo, Señor. Es uno de los milagros más grandes que nos ha podido haber sucedido, Señor. Gracias por todos los rescatados de hoy, Señor. Muchas gracias, Señor, por tocar corazones, vidas, Señor, allí donde se encuentren, Señor. Y esa palabra de hoy, Señor, llegue al corazón, Dios mío, de esa iglesia sedienta y hambrienta de una palabra, para nutrir su fe, para nutrirse allí, Señor, y continuar el camino contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor Dios de gloria, por ocuparse de la sanidad de tu pueblo, Señor. Esa sanidad física, esa sanidad espiritual, esa sanidad económica también, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de tu santísimo Hijo Jesucristo, en esta mañana descansamos en ti, colocamos todas nuestras necesidades en tus manos, en tu presencia, y sabemos que tú estás obrando, porque eres un Dios que oye, un Dios que ve y un Dios que da respuestas, Padre. Gracias, Señor. Te adoramos, amado Dios. Aleluya. Allí donde Gloria a está Dios. casita, siga allí con todo su ser dispuesto y dígale: Señor, quiero honrarte, adorarte en ese día. Quiero bendecirte, Dios. Quiero agradecer por estar aquí nuevamente en tu presencia, por atendernos, Dios. Gracias, porque hoy quiero decirte que todo lo que soy, mi vida y mi ser, adore tu nombre, Señor. En ese nuevo día que tú nos das, que nos regalas, Señor, podamos hoy adorarte y glorificarte a ti, Señor, en esta mañana. Decirte, Dios, que tú eres nuestro todo, que de ti dependemos, Padre. Gracias. Gracias por ese nuevo amanecer. Toda la gloria y la honra es para ti, mi Señor. Te damos adoración, honra a ti, Padre, en esta mañana. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos escuchas y nos atiendes, Dios. Te damos honor a ti, Señor. Allí dígale, Señor Dios, que todo lo que soy te bendiga. Oh Señor, porque tú eres santo, tú eres nuestro Dios fuerte, todopoderoso, Dios. En ti, Señor, confiamos, en ti, Señor, esperamos, Dios, un día más. Gracias, Señor. Te adoramos a ti, mi Señor. Dígale, Dios, gracias, Padre Celestial. Todo el honor para ti en esta mañana, mi Señor. Mi alma te bendice, mi ser te anhela, Señor. Te adoramos y dígale, ya, Señor, Padre, que todo mi ser te bendiga a ti en esta mañana. Porque tú eres digno de nuestra adoración, Señor. Tú eres digno de nuestra exaltación, Padre Celestial. Y hoy queremos entregarla todo a ti, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Dígale ya al Señor que todo lo que soy bendiga, Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Dígale, Señor, sale el sol, es un nuevo amanecer. Es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentre. Oh sí, Señor,
en ese día, cuando ya no tenga fuerzas y se acerque ya el final, aún así te seguiré cantando. Dile: Señor, te adoro por 10.000 años y la eternidad. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Tu nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Señor, te alabamos a ti en esta mañana. Con todo nuestro ser te bendecimos en esta hora de la mañana, Señor. Agradecemos por tu presencia, Señor. Oh Dios, y como cantábamos, hay 10.000 razones para adorarte, Señor. Oh Dios, todo lo que tú has hecho, todo lo que haces día tras día, Señor. Como no nos has dejado, no nos has desamparado, Señor. Son razones para adorarte, Señor. Porque aunque hemos luchado, Señor, Dios, y lo hemos hecho con todas nuestras fuerzas, Dios. Y aunque hemos luchado y tal vez, Señor, hemos sido desgastados un poco, Padre, tú no nos has secado y nos has infundido aliento, Señor. Padre, te adoramos, Señor. Te adoramos solo a ti, Señor. Tenemos motivos para agradecer y agradecemos, Señor, porque nos das un nuevo día. Tenemos motivos para agradecerte, Señor, y adorarte, para decirte que todo lo que somos te adore, te bendiga en esa mañana, Señor. Dile: Dios, tengo motivos para estar en ese lugar, adorándote allí donde estás. Dile: Dios, tengo motivos para sacar este tiempo, para bendecirte y agradecerte, porque no nos has soltado tu mano, Señor. No nos has soltado tu mano, Dios. Gracias, dígale allí al Señor: gracias, gracias, Dios. Que todo lo que soy bendiga, Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Que todo lo que soy bendiga, Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Dile: Señor, con todas mis fuerzas te adoro a ti en esta mañana. Con todas mis fuerzas te alabo a ti, Señor. Con todo mi ser te bendigo en esta hora, Señor. Con todo mi ser, Señor, te exalto. Oh Dios, levanto mi corazón y mi vida a ti en esta mañana. Levanto, Señor, todo lo que soy ante ti, Señor. Y arrojamos, Señor, nuestras coronas delante de ti como aquellos ancianos en el cielo. Dice la Biblia en el Apocalipsis que arrojaban sus coronas delante de ti, Señor. Padre, todo lo que creemos que somos, hoy lo ponemos delante de ti, Señor, porque tú eres el único digno, Señor. Oh, santo, 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 Señor. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre
Señor. Gracias. Tú eres signo de alabanza. Padre, ¿quién como tú? En ti podemos, Señor, refugiarnos en esa mañana. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Te adoramos solo a ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Eres tú, nuestro Señor eterno, maravilloso. Eres tú, Señor, nuestro reposo, Dios. Gracias, Señor, porque podemos reposar en ti, Señor. Dile, Señor, y aunque no tenga fuerzas, te adoro, Señor. Gracias. En ese día cuando ya no tenga fuerzas y se acerque ya el final, aún así te seguiré cantando. Dile, Señor, por 10,000 años y la eternidad. Dile nuevamente, Señor Dios, en ese día cuando ya no tenga fuerzas y se acerque ya el final, aún así te seguiré cantando. Por 10,000 años y la eternidad, Señor, que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es, te adoramos con todo mi ser. Cantaré su nombre, alabaré. Solo adórale en esa mañana. Adora a nuestro Dios en esa mañana, allí donde estás, en tu casa. Solo adórale en esa mañana. Adora su nombre, exalta su nombre, que solo en su presencia tendrás descanso. Adora, y si en esa mañana estás sin fuerza, si no tienes ánimo, adórale allí donde estás. Solo adora, Señor, te adoramos. Solo adórale en ese día, Señor. Gracias, Dios, gracias, Señor. Te adoramos, Jesús, te adoramos, Señor. Solo levantamos nuestras manos a ti en esa mañana. Solo levantamos nuestro ser delante de ti, Señor, en esa hora. Oh, Señor, te adoramos, Dios, porque solo tú eres nuestra fuerza, Señor. Te adoramos, Señor. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es, con todo mi ser cantaré su nombre, alabaré. Señor, te adoramos solo a ti, Dios, en ese día. Agradecemos, Señor, por estar con nosotros. Agradecemos por esa mañana donde puedes acercarte a nosotros a través de la oración. Señor, te adoramos, Dios. Padre, y aunque estemos en una gran guerra, te adoramos, como muchos ejércitos lo hicieron, Señor. Padre, oh Dios, cuando Jericó las murallas cayeron, el pueblo solo adoró y hubo voz de júbilo, gritó, Señor, cuando las murallas caían, como aquel ejército que dice la Biblia que estaban rodeados por sus enemigos y en la batalla, y les pusiste a cantar, Señor, a adorar, Dios, y el pueblo
adoró y todos sus enemigos fueron terminados, Señor. Te adoramos, Señor. Solo te adoramos a ti, Señor. Gracias, gracias. Te adoramos, mi Dios. Solo tu nombre. Gracias, precioso Señor, Solo esta tu nombre mañana. bendecimos. Gracias, Aquí Señor. estamos, Señor, para adorar. Que tú eres, Para Padre, honrarte en esta el que mañana, coloca Señor. sonido, Señor. Gracias, gracias, Ruido, mi Dios. Señor. Aleluya. El tropel de los caballos, Dile, Señor, de grandes que ejércitos. todo lo que Aleluya, soy aleluya. Gracias, Señor. bendiga al Señor. Sí, Señor, aleluya. Su nombre santo es. Sí, Señor. Tu nombre es santo, Señor. Con todo mi ser cantaré. Sí, Señor, aleluya. Nombre alabaré. Gloria a Dios. Solo en tu casa donde estás, levanta Gracias, tus Señor, manos por estar allí con y dile al Señor, no importa cuál es la situación con que hayas amanecido en casa, allí donde estás, si estás arrodillado, Muchas sentado. gracias. Oh Dios, te adoramos. Levanta tus manos. Muchas gracias y dile, por Señor, mirar esos corazones. allí donde estás, el Señor te está mirando porque la Así Biblia es, dice sí, que los Señor. ojos de Dios están atentos a los que Sí, claman a Él día y Señor. noche. Solo Aleluya. levantas tus manos y que esta sea la oración Gracias, de esta Señor. mañana. Señor, Aleluya. todo lo que soy te adora. Gracias, Todo lo que soy Pastor te alaba, precioso y divino, Señor. Solo abre tus labios y dile, Señor, Gracias, aquí estoy, Señor. Aleluya. adorándote, exaltándote, Señor. Oh, sí, Señor. Levanta tus manos y alza tu voz y dile, Señor, Adoramos tu nombre, que Señor. Aleluya. todo lo que Que soy, soy, sí, Señor. bendiga al Señor. Su nombre santo es. Así es, Padre nuestro. Todo Padre mi ser nuestro que estás en los cielos, te adoramos. Aleluya. Su nombre alabaré. En tu casa, que en la intimidad Oh, mi tuya Dios. solo se oiga ese cántico en esa mañana. Aleluya. Se oiga de tus labios como le dices, Oh, Señor, te adoramos. adoraré, Señor. Te Oh Dios, adoramos. porque tú eres el único que pones, Señor, glorificamos, a librar nuestras Señor, batallas, aleluya. adorándote, porque lo que tú puedes hacer es lo que Gracias, necesitamos, Señor. Oh Dios, te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Con todas nuestras fuerzas te adoramos, Señor, en esta mañana. Aleluya, aleluya. Tú eres la dulzura de nuestra vida. Aleluya, te adoramos, aleluya. Tu nombre alabamos, tu nombre bendecimos, Señor. Eres nuestro deleite, Señor. Nuestro deleite eres tú. Todo lo que soy, Te adoramos. bendiga, Señor. Oh, sí, Señor, aleluya. Su nombre santo. Sí, Señor, tu nombre santo es, Señor. Oh, Eres poder, eres gloria y majestuosidad, Señor. Recibe, mi Señor. Recibe, mi Señor, la alabanza. Recibe ese corazón que está allí Gracias, contrito y Dios. humillado delante Gracias, de ti. Señor. Gracias, Oh, Dios, gracias por gracias. ese personal. Porque tú estás cerca al humilde, Oh, Señor. Dios, te Tú adoramos. estás cerca, te Señor, adoramos, aquel mi Señor, Dios que aleluya. depende de ti. Tú te saltas con Así todo su es. ser, Señor. Porque el corazón Así es, contrito y Pastor humillado tú divino, nunca Pastor despreciarás maravilloso, jamás, aleluya. Señor. Eso dice la Escritura, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, precioso Todo Dios. Y toda alabanza es para ti en este día. Sí, Señor, amén. Gracias, mi amado Dios. Muchas gracias, Gracias. Señor, aleluya. No nos poder decirle al Señor, como decía el salmista, alma mía, bendice al Señor. Y no olvides
ninguno de sus beneficios. Iglesia, aunque pasamos cosas y aunque tenemos luchas que libramos constantemente, no podemos olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso, aunque muchas veces usted se levante sin ganas de orar, sin ganas de adorar, hágalo, no deje de levantarse. No, muchas veces se levanta y no tiene ganas y uno dice: Señor, uno es sincero con Dios y le dice: Dios, no sé ni qué decirte, pero no importa, levántese, porque es una forma de decirle: alma mía, no olvides lo que Dios ha hecho, porque por lo general lo que nos pone así son las cosas que no se han hecho, ¿sí? Así es. Las cosas que no han pasado, pero por más de que no hayan sucedido, nosotros debemos aprender a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya ha hecho cosas, ¿sí? Eso es como decirle a Dios: me enojo contigo porque no has hecho lo que te estoy pidiendo, pero nuestra actitud no debe ser de decirle: Señor, estoy como tan triste porque no lo has hecho, sino: Señor, gracias por lo que ya has hecho en mí. Sí, por eso el salmista decía: alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Aunque nuestra lucha sea fuerte, no podemos olvidar que Dios nos ha librado de otras mayores. Una de ellas es que nos ha dado la salvación. Amén, que amén. nadie más podía darnos. Así es. Así que tenemos motivos para adorar. Pero es bueno que aunque usted haya amanecido sin fuerza, sin ganas de orar, esté en pie, porque es una forma de decirle a su alma: bendice al Señor, no olvides sus beneficios. Bienvenidos todos a este tiempo devocional, a este tiempo de oración, de intercesión. Sabemos que estas mañanas son mañanas de oración en las que nos reunimos Aleluya. en Cristo para orar, para buscar el rostro de nuestro Señor. Recuerde que al final estamos orando por nuestras peticiones. Si usted necesita oración por determinada área de su vida, puede inscribirnos su petición y estaremos orando por ellas en esta mañana. Estaremos levantándolas al Señor en un momento más. Bienvenido cada uno de ustedes, Iglesia de Boitá, Santa Librada, de Ciudad Verde, Soacha, hermanos que se conectan de diferente área de Cundinamarca, de Arbelá, de San Bernardo, del Valle y de fuera del país. Dios les bendiga por estar allí en pie, adorando y bendiciendo el nombre del Señor y creyéndole al Señor y estando dispuestos a adorarle, decirle: Señor, gracias por lo que ya has hecho. Así que vamos a meditar en la palabra del Señor y al final estaremos levantando nuestras peticiones a Dios. Recuerde que lo hemos venido repitiendo todos estos días. Si usted necesita acompañamiento, puede inscribirnos por interno o puede enviarnos sus datos al número de teléfono que estará circulando alrededor de toda la transmisión abajo en la pantalla. En su pantalla, en la parte de abajo, estará corriendo un numerito. Ahí pueden referirnos sus datos para acompañarles en este tiempo. Así que nos envía sus datos y nosotros estaremos llamándoles y acompañándoles en este tiempo. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Amén. Bueno, amén. Bendiciones a todos los que están allí en casita, que nos acompañan en esta mañana. Aquí estamos, aunque sea festivo, estamos acá nuevamente saltando y adorando al Señor. Y aunque podamos adorar en todas circunstancias, ¿sí? Aunque pase lo que pase, aunque nos toque tal vez morir, que muramos adorando al Señor. Amén, amén. Mire que Jesús murió orando. Jesús murió orando, Jesús murió salvando vidas. A Jesús aún en la muerte, Jesús no olvidó quién era. Así que esa debe ser nuestra consigna: adorar al Señor, adorarle cuando no haya más que hacer, ya cuando lo hemos intentado ya todo, hermano. Que nuestra oración a veces no tenemos ni ganas de orar. Cuando no haya más que hacer, adoremos al Señor. ¿Listo? Adoremos. Que Dios sea glorificándose sobre nuestras vidas. Bueno, vamos a
Primera Corintios capítulo 10, si me ayudan a leerlo, por favor. Primera Corintios capítulo 10, verso 6, y saltamos al 9. Primera Corintios capítulo 10, verso 6, 16. Estamos hablando de las cosas que le sucedieron a Egipto, a Israel, en su salida después de salir de Egipto, y lo que les pasó. Dice la Biblia ahí en el verso 6, como ejemplo para nosotros, ¿cierto? Verso 6, pastor. Sí, Señor, dice ahí, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Estas cosas les pasaron como ejemplo Cosas para sucedieron. nosotros. Eso más adelante también el apóstol Pablo vuelve y lo repite. Nos pasaron como ejemplo, están registradas como ejemplo para nosotros. Como ejemplos. Bueno, ya vimos varias circunstancias. Una es que dice el consejo del apóstol es que no codiciemos como ellos codiciaron, ¿cierto? La Sí, codicia. que no codiciemos. La segunda era Idolatría. Y el tercero, fornicación. La tercera es fornicación, que lo vimos el jueves. Y hoy hay otro, que el verso 9 es tentar al Señor, ¿no? ¿Y el verso 9 qué dice? Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, perecieron por las serpientes. Eso nos lleva, el ejemplo que nos refiere el apóstol, la escritura, está en Números capítulo 21, verso 4. Números capítulo 21, verso 4. Números capítulo 21, verso 4. Y eso nos pone a pensar, porque nosotros muchas veces sacamos un poquito de pecho contra Israel, ¿no? Nosotros decimos, esos israelitas eran terribles, ¿cierto? Sí, Señor. Decimos, ¿cómo van a llegar a tanto si Dios con la nube de fuego allí, la columna, todo lo que Dios hacía, era imposible dudar? Hay algo que el apóstol también nos dice en Romanos, dice Pablo en apóstol, que así como Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿sí? Que si nosotros nos portamos igual, seremos desarraigados del olivo. Que Dios es poderoso también para arrancarnos y para volver a injertar el olivo. Dice, si no permanece en incredulidad. Así es. ¿Ya? Entonces el verso 4 dice así: después partieron del monte de Or. En el monte de Or pasó algo especial, que en el monte de Or hubo como una especie de guerra, de derrota antes de eso, una especie de pelea. Pero dice, partieron del monte de Or camino al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Se desanimó, miras con el desánimo. Se desanimó el pueblo por el camino. Entonces hay que preguntarnos ahí, ¿cómo usted y yo actuamos en momentos de desánimo? ¿Sabe que todas estas cosas que le han pasado a Israel han pasado cuando ellos se desanimaban? Ellos se desanimaban, murmuraban. Ellos se desanimaban, les daba hasta para devolverse hasta Egipto. Pensaban mal, trataban mal al pobre Moisés, ¿no? Pero acá hay una situación especial. Se desanima el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Creo que esa era una queja constante. Siempre era algo repetitivo en Israel. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos? Pero ¿sabe qué? Algo especial acá. Israel siempre decía esa frase porque le parecía que le provocara resultados. Siempre que Israel decía, siempre veía a Dios que se manifestaba de una manera. Entonces ellos decían, ¿por qué nos hiciste subir? Y entonces Dios les abría la peña, les mandaba cornices, y ellos están diciendo,
ya sabemos entonces cómo es. Creyeron que habían encontrado la Sí, clave. La clave. Como los niños, ¿no? Los niños que siempre La pataleta. saben cómo que le tienen el lado flaco al papá y a la mamá, Sí. y siempre saben cómo tocar esa fibra para provocar Y eso también lo ve situaciones. lo ve mucho uno como en el área de que a veces creemos que Dios siempre va a actuar de la misma manera. Ujú. Entonces nosotros caemos en un estado de, como predicadores, líderes, de creer que Dios lo va a hacer así siempre. Ay, sí, señora. Y hoy tal cosa, y hoy tal cosa. Entonces como que obligamos a Dios que Se le dan tiene que órdenes, hacerlo, dándole ¿sí? órdenes a Entonces, Dios, haga. Dejamos la guianza del Espíritu y decirle, Señor, haz como Así quieras. es. Amén, Sino amén. que decimos, hoy tal cosa, hoy va a haber esto en la iglesia, hoy esto, como quien dice, pues yo ya lo promocioné, Dios, usted verá Ay, así, o Señor sea, porque Jesús. creemos tener una fórmula mágica como Israel, entonces que siempre era lo mismo, lloraban y le decían al Señor, ¿por qué nos trajo a morir aquí en el desierto? Y especial eso de Israel. Dice así entonces la Biblia. ¿Por qué no hiciste subir a morir en este desierto? Pues no hay pan, no hay agua. O sea, esta vez ya no era por el pan, antes lloraban por el No pan. hay pan ni agua. Antes lloraban por el agua, pero esta vez ya no hay pan ni agua. O sea, en fin, escuche lo que sigue. Nuestra alma tiene fastidio de este pan Señor tan... O sea, que ¿había pan o no había pan? Había, ahí no se contradecían. Y le decían a Dios, no hay pan. Ay, Señor. Pan tan liviano. Escúcheme, la propuesta de Israel no era el pan. No era porque había pan, no, él quería otra cosa. Ujú. Escondían detrás de esa circunstancia otras, pilas, porque a veces detrás de nuestras peticiones están escondidos motivos de tentación al Señor. ¿Sí? Que no es ni para Santo gloria de Dios, Dios, sí, no Señor. es sino que simplemente queremos satisfacer un mal deseo del corazón. Y acuérdese de esto, Dios va a responder nuestras oraciones en 4 niveles. El primer nivel de nuestra oración va a ser que sea para la gloria de Dios. Por eso dice la Biblia, Dios es galardonador de los que le buscan. Escúcheme, Dios le agrada contestar nuestras oraciones. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios contesta las oraciones, se glorifica a sí mismo. ¿Ya? Entonces, le encanta responder mi oración. Todo lo que pida, por eso Jesús dijo, todo lo que pidamos al Padre, en el nombre de Jesús será hecho. Juan, primera Juan dice en la Escritura, que si yo pido algo conforme a la voluntad del Señor, Él lo hace, es seguro. Entonces, el primer nivel de Dios responder mi oración, mis peticiones, es su gloria. Que mis peticiones, mis deseos, mis sueños, glorifiquen a Él, glorifiquen su nombre, su voluntad. Segundo nivel de respuesta de Dios, propósito eterno. Propósito eterno. Si mi oración va de acuerdo, número 1, a la gloria de Dios, y número 2, al propósito eterno, yo tendré respuesta. Yo no voy a responder nada que no vaya conforme al propósito que Él tiene para mí. Propósito eterno. Y escúcheme, para desatar la eternidad de Dios en nosotros y para ajustarnos, para no perder ese sentido de eternidad en nosotros, Dios va a permitir cualquier cosa, hermano. ¿Sí? Si ese propósito eterno tal vez se está perdiendo, Dios va a usar cualquier cosa, hermano, con tal de cumplir sus propósitos. Así es. Pablo lo dice en Romanos, hambre, muerte, desnudez, peligro, espada, todo eso va a contribuir al propósito de Dios. Lo segundo es si es necesidad, porque Dios va a suplir todo lo que yo necesite. Entonces, si nuestra oración cumple esas cosas, Dios la va a responder. Y el cuarto nivel, mire que casi es el último, deseo. ¿Sí? Escúcheme, Dios no va a cumplir mi deseo si primero no ha suplido mi necesidad, si después de ello ese deseo va de acuerdo a mi propósito eterno, y si ese deseo glorifica a Dios. ¿Listo? Entonces acá tenemos algo. Tienen un deseo, comer, no sé,
comer otra cosa que no es pan. Se les pareció fastidioso. Eso, le salió un deseo, ¿ya? Y ese deseo tal vez no tenga que ver con su necesidad porque al pueblo no le faltaba nada. Y segundo, no tenía que ver con su propósito eterno. Y tercero, no glorificaba a Dios. Verso 6 dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió nuevamente en el desierto mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron, hemos pecado por hablar contra Dios y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Moisés oró por el pueblo. Jehová le dijo, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Cualquiera que fuere mordido mirará a ella y vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre una asta. Cuando alguna serpiente le mordía, alguno miraba a la serpiente de bronce y vivía. Eso es tipo de Cristo. Cristo fue levantado. Y por eso dice la Escritura, todo aquel que mire a él será salvo. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Entonces, bueno, la palabra tentar, acá hay varios significados. Salmo 106, verso 14, por favor. Alguien que me lo ayude a leer. Salmo 106, verso 14. Salmo 106, verso 14. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Ese es todo el verso 14, sí. El 14 solo dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Ajá. El 15 le dice, y les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Bueno, buscamos las definiciones de tentar, y una definición de tentar es esto: intento de inducir a alguien al mal. Por allá alguna vez también, una de las tentaciones de Jesús en el desierto, acuérdese que lo que Jesús está pasando en el desierto es no fracasar donde otros fracasaron. Donde fracasó Adán y donde fracasó Israel, Jesucristo triunfó. Entonces hemos visto, por ejemplo, no solo de pan vivirá el hombre, porque Jesús entonces podía haber caído en la tentación de haber pedido pan a su gusto, haber multiplicado el pan, pero Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda tentación de Jesús, una de las tentaciones era que todo esto te daré si postrado me adorares, ¿sí? Dejar a Dios. Eso se llama idolatría, pero también está inmerso otra cosa, dualidad de cosas, como la fornicación del pueblo con Israel, fornicar con otros dioses. Otra tentación de Jesús en el desierto fue, lo subió al pináculo del templo y le dijo que se lanzara, porque a sus amos, escúcheme, mire el argumento del diablo. El argumento del diablo era muy bueno, la Biblia dice, pilas porque usted y yo a veces usamos la Biblia para tentar a Dios. ¿Sí? Para tentar a Dios. Dios, si tú estás aquí, haz esto. Dios, si yo soy tu hijo, haz esto. Muéstrame esto. Entonces el diablo le mostró y a través de la Biblia hizo igual. Le dijo, por ejemplo, tírate, porque a sus ángeles mandará cerca de ti a que te guarden para que no tropieces con tu pie en piedra. La Biblia sí, pero mal usada. Porque va a usar la Biblia fuera de la voluntad de Dios, del propósito de Dios. Entonces Jesús responde lo siguiente, pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Escúcheme esto. Busqué aquí dos cosas que se las voy a leer. Una historia, dice así que está en un libro. Habían tres jovencitas, escúcheme en esta, pastora. Habían tres jovencitas que habían decidido asistir a una reunión de jóvenes cristianos. Buen propósito. Sí. En la cual estaban sucediendo muchos milagros. Pero el lugar estaba al otro lado del río de la ciudad donde ellas vivían. O sea, el culto les quedaba lejos, al otro lado de la ciudad.
al otro lado del río, perdón. El río en ese momento se encontraba muy caudaloso y desbordado a causa de las lluvias torrenciales que habían estado cayendo sobre esa ciudad. No teniendo una barca para cruzarlo, decidieron desafiar a Dios a través del versículo de cuando Pedro caminó sobre las aguas. Tentar a Dios es usar muchas veces la palabra mal usada, no conforme a la voluntad de Dios, sino a la mía. Y para eso, hermano, tenemos versículos para... ¿Sabe que usted y yo justificamos muchas veces nuestra conducta perversa delante de Dios con muchos versículos? Nosotros lo justificamos todo. Pastores, que así dice. Ejemplo, sale a la calle sin tapabocas. ¿Sí? No, es que nosotros no vivimos así por eso. No, es que yo no le creo a Dios. No, es que yo le creo, hermano. Nosotros no somos de eso, hermano. Pilas. Esto es real. ¿Sabe que hay pastores que han muerto? Hubo un pastor famoso no en Estados Unidos, que no quiso cerrar su iglesia y provocó el contagio de mucha gente allí en su congregación, y hoy el pastor está muerto. Y él daba el testimonio cuando ya estaba enfermo. Cuando ya estaba enfermo daba el testimonio. Él no creyó, él no le dio importancia a eso, y ahora se estaba muriendo y se murió. Ajá. Entonces, estas muchachas están desafiando a Dios, dice, a través del versículo de cuando Pedro caminó sobre las aguas. Dice, ellas pensaron para sí mismas, el mismo Dios de Pedro. Uy, escuche esto. Santo. Cualquier parecido con la realidad evangélica es pura coincidencia. El mismo Dios de Pedro es nuestro Dios. El mismo Jesús de Pedro es nuestro Jesús. Y pensaron, bueno, la razón por la que queremos cruzarlo es del agrado del Señor. Pensaron. La razón por la cual queremos cruzar el río caudaloso es por agrado del Señor, porque voy a ir a culto. Tomaron decisión de hacerlo y 3 días después encontraron sus cadáveres flotando en el mar. Dios. Eso es tentar a Dios. Escúcheme, y sigue diciendo. He oído de personas, dice este escrito que me gustó. He oído, ¿de qué manera tú estás tentando al Señor? Es una pregunta ahí. He oído de personas que deciden tomar un crédito financiero, diciéndose a sí mismo que su Dios es el dueño del oro y de la plata, o adquiriendo una hipoteca sobre una propiedad para la cual no tienen la capacidad, haciendo viajes a donde nunca fueron enviados, tomando decisiones que nunca fueron enviados a tomar, para luego terminar blasfemando contra Dios y su palabra. Entonces a veces uno dice, Dios, pero ¿por qué no haces algo? Dios, pero ¿por qué tú? Es que usted se metió en algo que Dios no le mandó hacer. Así es. Tomaste el préstamo que Dios no te mandó hacer. Te arriesgaste en algo que Dios no te mandó hacer. ¿Sabe que hay gente que Dios le ha hablado? Supuestamente, escúchame, porque eso cae uno en un vacío. Muchas veces nos profetizan de acuerdo a la concupiscencia que hay en el corazón. ¿Ya? Y muchas veces hacemos o tal vez ni nos hablan, pero hacemos que eso lo toma para uno. Entonces dice, no, Dios me habló, pastor, eso es para mí. Toma de cualquier parte, busca cualquier transmisión, baja de cualquier parte las cosas y lo acomodan a la concupiscencia que a veces tenemos. Y muchas veces entonces nos dicen de viajes y nos metemos en la deuda. Oigan, forzamos la mano de Dios, desafiamos a Dios, nos metemos en terreno en el cual Dios no nos ha enviado. Tengo otra lectura. Escuche esto. Escuche esto. Tentar a Dios es desafiar con arrogancia o incredulidad a Dios para que Dios haga algo en contra de su naturaleza o voluntad. Una de las cosas
que Dios le disgusta es que lo pongamos a prueba. A Él, en un mundo de escepticismo, los hombres buscan probar la existencia de Dios de maneras insólitas. ¿Ya? Tal es el caso de un hombre que entrando en una jaula de una leona en un zoológico de Ucrania, perdió la vida en las garras del felino mientras gritaba. Escuche. Ay, señora. Escuche. Y es que eso lo pone a pensar a uno, cuántas veces uno medita en la palabra y no está oyendo y dice, uy, Dios mío, de verdad, cuántas veces hemos tentado a Dios, ¿sí? No, y que yo ayer leyendo esto, y yo decía, ay, Padre, ¿verdad que hemos caído en vacíos? Porque a veces uno dice, hermano, hágale por fe, métase, rete a Dios. Y no, hermano, mire, te voy a decir una cosa. Tremendo, sí. Lo que Dios te va a dar, te lo va a dar. Sí. Ay, así Ya, es, así es. No forzarás su mano. No lo vas a ganar. Esto no lo vamos a ganar porque oremos mucho, hermano. Ni porque no oremos tampoco. Su mano es delicada. Sí, Su mano es benigna. Y Sí, Dios lo va a amén, dar. amén, Yo no voy a amén. forzar nada. Preocúpese por algo, iglesia. Ay, Señor. Preocúpate por algo. Camina en el propósito de Dios. Punto. Y si caminas en el propósito de Dios, ese propósito de Dios activará sobre tu vida provisión. El propósito de Dios activará sobre tu vida la bendición, los recursos. Todo está a la mano. ¿Sabes por qué? Porque Él es el pastor y nada nos faltará. ¿Qué tienes que preocuparte? Camina en el propósito. Y sabe que hay gente que no camina en la voluntad de Dios, que no camina en su propósito y constantemente está retando a Dios por cosas. Entonces, escúcheme, pilas con las peticiones que pone allí en nuestro chat de peticiones. ¿Sí? Porque a veces uno suelta la carga y pone cualquier cosa y las pone y pilas porque tal vez muchas de nuestras peticiones estén alejadas de glorificar a Dios. ¿Sí? De estar poniéndole retos a Dios. Si lo haces, entonces creo en ti. Si Dios entonces hace esta petición y la responde, gloria a Dios, será mi Dios. No, te No, serviré. si Dios te va a servir. No, que, y si Dios no la hace, y si Dios no la hace. Ajá. Hay gente que está diciendo, pastor, creeré en Dios si Dios me sana mi familiar. No retes a Dios. Amén, amén. Y si Dios no lo quiere sanar, si tal vez Dios a través de la enfermedad está provocando llamar la atención de tu familiar, de tu casa, de tu vida, Dios es bueno, Dios es amoroso. Amén. Aunque Dios permita una enfermedad en mi vida y permita algo difícil, Dios es bueno. No atribuyas a Dios algo de lo que Él no es. Amén. Eso es tentar a Dios. Sí, Señor. Entonces, mire, este hombre se metió en la jaula de una leona en el zoológico de Ucrania y perdió la vida en las garras del felino mientras gritaba. Miren lo que gritaba. Ay, ay. Miren, gritaba este hombre. Dios me salvará si existe. Ay, no. Dios me salvará si existe. Es una locura. Pero aún así muchas personas que presenciaron tan macabro espectáculo se habrán preguntado, ¿por qué no lo salvó Dios? Claro, mucha gente. Y sin una respuesta satisfactoria, viene la apresurada conclusión de la gente. No le salvó simplemente porque Dios no existe. Eso es tentar al Señor. Y desconocer la palabra, totalmente. Entonces, Desconocer uno tiene la que palabra. cuidarse en este tiempo, iglesia. Cuídate mucho. Sí, claro. Porque Cuídese. uno dice en cuántas cosas cae. Y Israel cayó en tentación por eso. O sea, cogió constantemente de decirle a Dios, bueno, usted nos sacó, como quien dice, si usted Dios, usted nos sacó, mire a ver qué hace. O sea, toda hora obligando a Dios a hacer algo. Entonces, no querían pan, entonces se fastidiaban del pan. ¿Para qué nos sacó de Egipto a matarnos aquí en el desierto? Entonces, por eso se meditaba sobre, yo decía, cuando recién leí este pasaje, decía, pero ¿en qué se ve la tentación? ¿Sí? Hasta que uno va comprendiendo la magnitud de lo que es tentar al Señor, que es forzarlo a hacer algo,
¿sí? Y entonces yo decía, nosotros los cristianos caemos mucho en eso, porque constantemente estamos tomando la palabra para forzar a Dios a hacer algo y ignoramos que estamos cayendo en tentación. Por eso Pablo está escribiendo ahí, de verdad que uno medite sobre eso y dice, estas cosas se escribieron como ejemplo para que no nos acontezca lo mismo, ¿sí? Entonces, y uno ve la diferencia de Jesús. Jesús, mire que Jesús cuando el diablo, por eso es tentación, lo lleva allá. Y también hay que mirar, ¿por qué Dios es tentado? ¿Cuándo algo bueno se convierte en malo? Malo, sí. Pues lo siguiente, cuando lo que yo estoy pidiendo no es voluntad del Señor. Todo lo que vaya en contra de la voluntad del Señor no es bueno. Atenta contra lo que Él es. Entonces muchas veces hemos tentado a Dios con lo bueno. Dios, vine a culto para que tú hagas eso. Sí, Dios, sí. me voy a poner en las mañanas de oración a las 5 de la mañana para que tú hagas eso. Eso es Y igual no tientes a Dios. No tientes a Dios. No busques a Dios en contra de su persona para atentar contra lo que Él mismo es. Por eso la Biblia dice, Dios no puede negarse a sí mismo. Sí, ¿Sí? Hay peticiones, hay situaciones de nosotros, actitudes que van en contra de lo que Dios mismo es y persistimos en ellas. Sí, ¿Tu señor. esposa decía algo de la tentación de Jesús? Que por eso es tentación, porque el diablo le dice a Jesús, o sea, lo mismo, le dice, y recordemos que Jesús está en el desierto también, o sea, como el pueblo de Israel, el mismo Israel, sí, en el desierto. Y le dice, porque y incluso es que es muy, muy similar, porque Israel lo mete Dios en el desierto y a Jesús lo mete el Espíritu al desierto, o sea, es Dios quien lo mete. Es que el desierto, Dios nos tiene que llevar al desierto porque el desierto nos purifica. Amén. El desierto nos va a purificar, como decíamos, de la codicia, nos purificará de la idolatría, nos purifica de la fornicación y nos va a purificar de tentar al Señor, ¿ya? Y nos va a purificar de murmurar contra Dios. Esa es la última parte que mañana la estaremos viendo. Y la Biblia dice entonces que la tentación, una de las tentaciones consistió en esa, forzar a Dios. Arrójese, que si usted es Dios, escrito está, no le va a pasar nada. Lo de Pedro, ¿se acuerdan las muchachas que leímos que se murieron porque iban a atravesar el río? La diferencia es esta, iglesia. Entonces te puede decir, ve tan bueno, pero eso es falta de fe. No. No hagas algo que Dios no te ha mandado a hacer. La gente que dice, ¿y cómo yo sé entonces que Dios me manda? Hermano, Dios sabe cómo hablarte en tu idioma, no te preocupes. La diferencia es esta, sencilla. Pedro caminó sobre las aguas porque Jesús le mandó a caminar. Punto. Pedro no sale de la barca, porque a veces hablamos muy mal de Pedro, pero Pedro no sale de la barca hasta que Dios le que Jesús se le dice, si eres tú, maestro, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el maestro le dice, ven. Y él sale caminando porque su maestro le envió. Hoy sabe qué hacemos, hoy es al contrario. Camino sobre las aguas y Dios que no me deje hundir. No. Por eso muchas veces hemos quedado en vergüenza. Sí. Por eso muchas veces iglesias han entregado locales. Por eso muchas veces quedamos en vergüenza, tenemos que volver cosas que hemos comprado. Se pierden las casas, negocios. Hemos perdido casas, hemos perdido negocios. Por eso muchas veces hemos quedado tal vez sin trabajo. Porque usted puso a hacer un negocio, dejó el trabajo tan seguro que Dios se lo dio. Y se puso a hacer un negocio en el cual Dios no lo había mandado, pero usted se fue a caminar sobre las aguas sin que Dios le dijera que fuera. Por eso los discípulos, porque a veces uno critica a Pedro y uno le dice, no, criticamos los de la barca. Y uno dice, no, hermano, yo soy como Pedro que camina sobre las aguas. No, pilas, porque así Pedro se hundió. A pesar de que Dios lo invitó, se hundió. Se hundió. Y uno dice, no, los de la barca eran, no, los de la barca, no, pilas, en la barca estaba un Juan, que es el que amaba. En la barca estaba el Juan, y se quedaron allí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es eso, iglesia? Espera hasta que Dios te diga.
espera hasta que Dios te diga. A veces nos han enseñado muchas veces que Dios está a favor de mí. O sea, está dispuesto para que yo haga lo que quiera. Y no es así. Así es. Escúcheme esto, escuché una frase que me gustó. Dios no está obligado con nadie para sanarlo ni para hacer milagros. Para nada. Lo hace por misericordia. Amén, 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 amén. Ya, nada puede forzar su mano. Por más siervo Nada. que sea, por más santo que sea, cree la gente, esas son las tentaciones que vienen a través de la misma iglesia, incluso a través de mismos siervos. Vienen consejos insensatos y uno dice, no, pero si me lo dijo fulano de tal, es un predicador, es Sí. fulano de tal, no, él es un profeta, él es tal persona, yo creo y eso es Dios. No, no, Y a no. veces confundimos fe Tremendo eso. con la actitud de tentar al Señor. Ujú. Hermano, pídalo, 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 pídalo. Pídalo, Te haré sí. por herencia a las naciones. Pídalo, hermano, eso es suyo, no tenga. Y cree que eso es fe. No, eso es tentar al Señor. Eso es tentar al Señor, iglesia. Yo recuerdo, ahorita meditaba sobre eso, una vez, aquí, vale decirlo, hubo alguien que estaba enfermo de cáncer, muy enferma, era una mujer, y en cierto lugar le hablaron y le dijeron que Dios la iba a sanar, que le creyera al Señor, que no fuera incrédula, que le creyera. Y pues la forma en que ellos creyeron, que como quien dice, pues Dios tiene que hacerlo, ya lo dijo y ya verá qué hace, dejó de tomar los medicamentos, no los tomó más, las pastas no se las tomó más, y se fue complicando, cada vez se fue complicando más hasta que murió. Cuando pasó todo, Y aún, no, y aún en el lecho, ¿sí? Ahí en el lecho de muerte. Iban a llevarla hasta donde las últimas consecuencias, llevarla ya, sacarla. Estaban tan aferrados, convencidos a eso, que Dios está mostrando su voluntad tal vez de llevarla, y iban a llevarla hasta sacarla así en ese mismo estado para llevarla no sé a qué médicos, porque en una palabra, hermano. Y no. porque les habían dado una palabra y como quien dice, Dios tiene que sanarla, o sea, le quitaron los medicamentos y todo, y murió. Y cuando fue el sepelio era triste porque la familia no era cristiana, el papá, las hermanas, y cuando ellos le decían, sí, yo sé que eso fue descuido, porque si ella se hubiera tomado los medicamentos, ¿sí? Pasó lo del muchacho de la jaula. Si Dios existe, ¿por qué no lo salvó? ¿Por qué no hizo algo por ella? Entonces, cae uno en tentar al Señor, y por causa de caer en tentar al Señor, es causa de que hable mal de Dios, ¿sí? Porque, como decíamos al inicio, Dios lo que tenía que hacer por nosotros ya lo hizo, ¿sí? Eso ya o sea, mejor dicho, Dios, como decíamos, Dios lo que hace de más Es perfecto. es pura misericordia y amor. Como lo Porque haga. realmente lo que lo mayor La salvación. ya lo hizo, que fue la salvación. Íbamos todos a condenación. Ujú. Y Dios vino y envió a su Hijo, nos rescató de la condenación eterna, y todo aquel que mira a Él es salvo. Ya Dios lo hizo todo, o sea, ya Dios santo. no tendríamos por qué pelearle más a Dios si hace o no hace. Antes debemos es agradecer por lo que hace, porque lo hace por misericordia. ¿Por qué? Porque ya hizo todo, ya Y Dios, sí. o sea, Dios, ya no podemos decir que Dios no es bueno, no es tal cosa, porque Dios ya hizo lo que tenía que hacer por nosotros. Lo demás es pura misericordia. Amén, amén. Estos son tiempos ahorita de las redes sociales, porque por lo menos cuando nos congregábamos, si decían que va a ir un profeta a tal congregación, por lo menos se tenían que esperar. Pero ahorita por las redes sociales está toda esta clase de gente que está motivando a eso y diciendo, usted ya es sano de cáncer, usted ya es esto, ya, créalo, confiéselo, créalo. Y comienzan a hacer, y la gente está creyendo a la voz de un hombre que no sabemos si está en el espíritu o está en la carne. Por más títulos que tenga y por más fama que tenga, eso es un peligro muy grande. He visto morir a muchos
muchos de cáncer. Hace 20 años mi madre estaba muriendo de cáncer, orábamos que hiciera la voluntad, en un momento quisimos forzar a Dios, mis hermanos y yo, quisimos forzarlo, pero volvimos todos estudiosos de la palabra, y dijimos, Señor, haga su perfecta voluntad. Mi madre se murió. En esos días una señora de estrato 6 en Cali, tenía un cáncer fuerte y ella decía, no, a mí ya el Señor me sanó, yo suspendí todo eso, a mí ya me sanó, crean que su mamá también es sana, crean que su mamá es sana. Mi hermano le decía, ve a María, porque le dice así a las mujeres, ve a María, vaya, mejor tómese los medicamentos y no se ponga a decir esas cosas. Usted no se ponga a decir, usted ya le confirmó un médico que a los 10 meses murió bien mal esa mujer. Varias personas han muerto por ponerse a creer eso. No, si es la voluntad de Dios, listo, aceptemos. Pero no creamos a palabras de hombres, porque ahorita hay mucha palabra de hombre y en las redes sociales está llenando de eso. Israel estaba luchando contra Dios, y en el tiempo del cautiverio habían profetas que se levantaban y los falsos profetas le decían a Israel, tranquilos, a Judá, no van a ser llevados a Babilonia. Dios va a romper el yugo de Babilonia. Y el profeta verdadero que era Jeremías. Y el mensaje del profeta Jeremías es esto: ríndanse a Nabucodonosor, pasen a él les va a sostener la vida. Es Dios que lo ha traído, ¿sí? Entonces, muchas veces nos hallamos luchando contra Dios, porque aún Dios va a usar, Dios usó para Judá ese Nabucodonosor, usó esa Babilonia para traerlos y llevarlos cautivos. Y habían profetas que estaban predicando que no, estaban provocando que el pueblo se rebelara contra Dios. Y el pueblo cayó en esa tentación. El pueblo cayó en esa manera de tentar a Dios. Y la manera de ellos tentar a Dios fue ¿cómo Dios va a vender a Judá si acá está el templo? ¿Cómo nos va a vender contra alguien pagano? ¿Cómo va a permitir esto? Yo no camino contra eso, iglesia. Y escuchen, por ejemplo, Israel con Egipto. Israel estuvo en Egipto, pero Dios los llevó a Egipto. Dios los llevó, llevó a José, Israel llegó allí, Dios lo lleva, Dios después lo tiene que liberar, pero Dios permitió que estuvieran allí, ellos fueron cautivos y Dios los saca, Dios los lleva. Entonces muchas veces, tal vez podamos estar, como dice la palabra, no seamos hallados luchando contra Dios. Dando cosas contra el aguijón, ¿verdad? Dando cosas contra el aguijón. Sí. Y entonces muchas veces queremos escapar de esa situación y Dios la ha permitido. Sí. Y Dios, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos querido escapar de esa situación de coronavirus? ¿Cómo hemos querido escapar de las pruebas? ¿Sí? Y hemos tentado a Dios, hemos provocado cosas, hemos corrido. Y tal vez seamos hallados luchando contra Dios, iglesia. Así que... Sí, y para contextualizarlo en ese tiempo, no se ha hallado tentando a Dios. Si sabemos que tenemos un virus dentro de nosotros, en medio de la comunidad, de nuestro sector, de nuestro país, no tentemos al Señor diciendo, bueno, yo soy hijo de Dios, Dios me va a proteger, ni se ponga por ahí, porque ese es otro problema. Caemos que sin protegernos y ahí sí nos cogió la reprendedera. Entonces reprendemos al coronavirus, a la tal cosa, y resulta que terminamos presos de eso que reprendemos. Porque tal vez esa es una buena situación. Tienen que poner mucho cuidado por lo siguiente, que esta situación sea de Dios. Esto es de Dios. No, esto no es que el diablo, hermano, de Dios lo va a no, hermano, sea prudente. Y prudente es que guarde su distancia. Póngase el tapabocas. Amén. Guarde todos los protocolos. Ahí me da, sí, yo claro. molesto a veces a mi pastora Miriam, porque mi pastora Miriam pasa de aquí, ya llega aquí al frente. Yo no sé por qué siempre llega tarde. Sí, diga eso. Pasa aquí acá al frente, pero ella pasa con todas las claro. precauciones. Ella viene con una bolsita en la mano para no tocar
las chapas de las puertas para no tocarme el timbre. Sí. Yo decía, Dios mío. Y todos los días viene con un tapabocas diferente. Hoy vino con un tapabocas más especializado, con la careta. Yo decía, y tengo hasta el de Reino, Poder y Gloria. Y yo decía, pero tan creída ella. Yo, no. Y ella me ha dicho muchas veces, pastor, me voy para Santa Librada a visitar. Y yo le digo, no. Yo fuera más irresponsable, le diría, vaya, haga la obra, porque está haciendo la obra, sierva. Yo le dije, no. Usted tiene una edad distinta. Pasa algo y con qué le respondo a su familia, me la cobran por nueva, le digo yo. ¿Qué es eso? Prudencia. Amén, sí, pastor. No sean ustedes, ¿qué tal? Estas situaciones de Dios lo permite y estemos luchando contra Dios. ¿Qué hay que hacer? Hombre, sometámonos a las circunstancias. Ahorita están haciendo los protocolos para la iglesia. ¿Qué hay que hacer? Someternos a los protocolos claro de que están diciendo para la iglesia. Protejamos la iglesia. No podemos caer en tentar al Señor y decirle, no, nosotros, Dios vamos a hacerlo, nos pasa a las mujeres, vamos a irle a dar gloria a Dios, entonces vamos a pasar ese río que está caudaloso. Y se metieron en su hogar, lo mismo. Si a partir que ya dieron vía para algunas iglesias en lugares donde no hay COVID, donde hay poco COVID, dijeron, van a abrir algunos templos y entonces tienen que cumplir ciertos protocolos. ¿Qué hay que hacer? Cumplirlos. ¿Por qué? No nos hallemos tentando al Señor y que luego seamos motivo de que hablen mal de nuestro Dios, porque si no cumplimos lo que se dice, los protocolos que se piden, entonces llega a infectarse a alguien dentro de la iglesia, ¿qué va a decir la gente de afuera? ¿Sí? Entonces, no caigamos en tentación. Es muy bueno contextualizar toda esta palabra en nuestro tiempo y es de no caer en Mateo tentar al 16:1, Señor. llegaron, dice la escritura, que vinieron los grandes líderes religiosos de la época a decirle a Jesús lo siguiente: muéstranos señal del cielo, haz milagros y vamos a creer en ti. Dice, vinieron para tentarle. Y por eso, y Jesús dijo, no les voy a hacer ninguna señal. La señal más grande es esta, como estuvo el profeta Jonás 3 días en el pez. Escúcheme, muchas veces venimos a Dios así. Dios, haz el milagro, glorifícate. Y estamos predicando y estamos evangelizando de esa manera. Sí, así es. Vaya a la iglesia para que Dios le haga el milagro. Y tal, y Dios, y la gente va con esa intención. Tentar a Dios. Muéstranos señal del cielo para que creamos en ti. Eso está en Mateo capítulo 16. ¿Sí? Y lo que hace Jesús es esto. No hace ningún milagro. ¿Sí? Si tú haces, eso está en Mateo 16. Si haces algún milagro, vamos a creer en ti. Y Jesús dice, no les mostró ninguna señal. Entonces muchas veces tentamos también a Dios de esa manera. Nos pasa lo de la multitud, para terminar, que empecemos a orar. La multitud le decía, bájate de la cruz y creeremos que tú eres Dios. ¿Sí? Nos pasa lo de la multitud, caemos en esa... Queremos hacer bajar a Jesús de la cruz. Queremos bajar a Dios de su divinidad. Para que bajar a Jesús del propósito, de la voluntad. Porque la voluntad del Padre es ¿cuál es? Que Jesús fuera crucificado. Que Cristo muriera en la cruz. Aunque no nos pareciera tan bueno eso, el propósito del Padre era que Cristo muriera. Entonces la gente empezó, bájate y creemos que eres Dios. Entonces a veces nos hallamos así como la multitud, pidiéndole a Dios cosas para creer en Él. Sí, y si no las hace, entonces no, como que ya no, ¿por qué? Porque no las hizo. Entonces, iglesia, qué bueno es estudiar todo esto, ¿no? Amén. De entender todo eso. Vamos a aprovechar este tiempo y vamos a orar por nuestras peticiones que están allí escritas y a ponerlas delante del Señor, a pedirle a Dios que conforme a su voluntad Dios pueda obrar conforme al propósito y la voluntad del Señor. Amén. Entonces, aquí están escritas todas. Lili nos hace el favor de escribirlas. Entonces vamos a hacer algo. Yo las leo y vamos a orar por todas allí, levantarlas delante del Señor. Dice, oración por los niños que son maltratados, que el Señor les guarde. Sí, vamos a orar por ello. En estos días hemos visto muchas
Ay, muchas sí, cosas con los niños. mucha. Igualmente, hace poco tuvimos una noticia de una niña indígena que en menos de 12 años fue violada por 7 militares. Entonces, siempre hay cosas que uno dice, los niños corren peligros de los cuales nosotros no debemos de ignorar y no dejar de clamar por ellos, que el Señor los ayude. Por eso la mejor manera es que usted le siembra a sus niños la palabra. Amén. Ese es el tiempo Amén, que amén. no podemos llevarlos a la iglesia y ellos no podrán ir, porque ahorita que se hace reapertura en algunas iglesias, los niños ni los mayores de 60 años podrán congregarse. ¿Qué hay que hacer? Seguirles dando la palabra. Por eso no conéctelos, póngalos en directo donde les 60 o 70. 70. Me parece que son de 70. Sí, 70. A mí Si me no, parece yo que ya es de estoy, mire. 60. Me parece que es de 60. Y si La no, pastora ya- se Apenas me ríe. miró como que- La pastora se ríe y dice, yo no me puedo ¿sabe qué? Conéctelos, porque la palabra se está dando para ellos. Entonces, una manera de guardarlos del peligro es que ellos aprendan la escritura. Entonces, pero a veces nos conectamos los adultos y a los niños como que no nos da tanta importancia. No, conecte sus niños, sus nietos, sus hijos, sus Totalmente, sobrinos, sus sí, primos, señores. porque es importante también que ellos entiendan esto. Y dice oración por Maribel y sus hijas para que haya cordialidad y una sana convivencia. En este sentido sería por el hogar, para que haya armonía en medio de él. Oración por los hijos, que Dios quite toda rebeldía. Hay que orar porque los jóvenes viven etapas eso no- diferentes, pero esto es más para que los papás tengan sabiduría, ¿sí? Porque si yo como papá tengo sabiduría, voy a saber actuar en cada circunstancia y etapa que está viviendo mi hijo. Entonces, en este caso, entraría en la misma oración que Dios obre en medio de los hogares, dé sabiduría a los padres, a las mamás, para manejarse en cada etapa. Porque es que en ese caso caeríamos en el sentido de que Dios de Dios pronto... haga algo mágico que Sí, y no y es puede la ser así. palabra del Señor Ujú. en la vida. en Igual la- por aquí Gracias. donde la hija de la señora Luvidalia dice que por la hija Maribel, que haya Sí. armonía, que haya paz. Hay Si que no orar está por el Cristo hogar. en la Claro. familia, De que primeramente Amén. que conozcan a Cristo el Señor, porque Cristo Porque el si no Señor caemos en un trae vacío. orden, trae orden, restablece las cosas, la necesidad siempre de conocer a Cristo y que Cristo sea el centro. Entonces, vamos a orar por esos hogares, primero que Cristo se les revele. amén, amén. Y si Cristo se revela, traerá orden a través de la palabra y las cosas se van a restablecer. Porque cuando vivimos sin Cristo, pues se provoca desorden. Y cada cosa que esté desordenada dentro de un hogar, entonces va a traer como consecuencia todo esto que estamos escribiendo aquí. El desorden que se provoca porque la palabra no está siendo el manual de nuestra vida familiar. Otra ¿Sí? petición que dice, para pedir oración por mi sobrina, que hace 2 meses está en el bienestar. Vamos a orar por eso también. Y dice, por el señor Joel Acuña, que está pasando por una situación muy difícil y grave. Su mamá se encuentra desesperada. Vamos a orar por ellos, que el Señor les dé paz a la mamá y que Dios ayude al señor Joel. Y dice, damos gracias a Dios por la cirugía que se llevó a cabo el 24 de junio al hermano de Liliana López, que cada día sigue mejorando. Amén. Entonces, estas son las peticiones. Vamos a orar al Señor. Ya, sí, ya, Y sí. recordemos y hacemos una conclusión. Vamos a ver al final quién tiene todas las cosas que mató Dios en Israel. La primera fue la codicia, la segunda fue la idolatría, la tercera fue Comunicación. la fornicación, la cuarta fue, hoy vimos, la Tentar tentación. al Señor. El Tentar desierto, al Señor. el tentar al Señor. El desierto mató estas 4 cosas, porque recuerde que casi siempre que sucedía esto, moría Moría una gente en el parte del pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Que cada etapa de cada lugar donde Israel cayó en estas cosas, Dios mató esas áreas en el pueblo, limpió al pueblo de eso. Entonces, Dios hoy en día lo que hace es a través del desierto matar esas cosas en nosotros. Que en este tiempo Dios pueda matar cada una de esas cosas de nuestra vida que no deben de estar. Entonces, vamos con 4 cosas que Dios mató en el desierto. Vamos a orar Amén, por las amén. peticiones
y a levantarlas delante del Señor. Nuestra pastora Miriam ora por las peticiones. Aquí está mi paz. Amén, amén. Algo de una petición más, digamos, iglesia que reciben, los vecinos ya conocen que Dios responde peticiones, oración a nosotros los creyentes, por misericordia. Entonces varios dicen, vamos a llamar a Julano, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, pero la misión nuestra es hacer que esa gente conozca a Cristo, que lo conozcan, que lo reciban, porque la gente va a creer que oramos y se obran mágicamente las cosas. Necesitamos que esa gente sea salva primero que todo. El milagro más grande que puede suceder en esa casa, en esa familia, en esa vida, es conocer a Jesucristo el Señor. Y ahí viene, si Cristo está en una casa, en una vida, las cosas van a ser cambiadas y transformadas. Mientras que Cristo no esté en un corazón de esa familia, las cosas no van a cambiar, ¿sí? Entonces necesitamos iglesia hermosa, que yo sé que hay una iglesia muy pendiente de la necesidad y eso es lo que Dios nos mandó a hacer. Pero primero que todo, que conozcan al único Dios verdadero. ¿Sí? Necesitamos que lo conozcan para que ellos reciban las bendiciones que necesitan en sus hogares. Entonces vamos a estar orando allí por Maribel y la armonía en su casa y por aquellos niños que todos sabemos que hay mucho maltrato en esta cuarentena. Ha habido mucho niño violado, maltratado en todas las áreas. Entonces sigamos orando por nuestros niños. Y también oramos por el señor Joel. ¿Sí? Yo creo que él necesita conocer a Jesucristo para que sucedan milagros grandes más en su casa. Amado Dios, en esta mañana tan maravillosa, tan especial, Señor, donde podemos contar una vez más con tu misericordia, Señor, tu presencia en medio de estas reuniones de oración, Señor, estas mañanas de clamor, de búsqueda de tu presencia, Señor. Te agradecemos por esa preciosa iglesia que se levanta, Señor. Una vez más se ha levantado para estar delante de ti, Señor, colocando las necesidades de un mundo, de un pueblo, Señor, de una comunidad, de una familia. Señor, gracias por esa iglesia tan pendiente, Señor, que están allí, Señor, en buscar, Señor, a la gente, Señor. Padre precioso, no solo para que oremos por ellos, sino que conozcan a ti, Señor, te conozcan a ti, Señor, en nuestra tarea que tú nos dejaste, Señor. En el nombre de Jesús, en esta mañana te colocamos, Señor, a Maribel, Señor, sus hijas, que hay mucha guerra en su casa, hay mucha desaveniencia, mucha incomprensión, Señor, pero si tú estás allí en la vida de Maribel, en la vida de las hijas, Dios, todo se transformará, Señor, todo cambiará, Señor amado, porque hay alguien que está colocando tu palabra por encima de todo, Señor. Gracias, Padre, porque la vida de Maribel será cambiada por tu palabra, por conocer tu nombre, Señor, de sus hijas, Señor. Gracias por la vida de la señora Ludivalia, Señor. Tu Espíritu Santo les ministre tu paz, tu gozo, Señor, esa alegría de ser hijos tuyos, Señor. Gracias también, Señor, por el señor Joel. Padre, tú conoces la gran necesidad que hay en la vida de don Joel, Señor. Muchas gracias por obrar en la vida de él, Señor. Gracias, Padre precioso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, creemos que tú estás obrando conforme a tu misericordia, conforme a tu propósito con estas vidas. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret también te presentamos la gran necesidad, Señor, Padre, de que nuestros niños sean protegidos y guardados, Padre precioso Dios, que envíe, Señor, tu palabra, Señor, al corazón de esos padres, de aquellos progenitores, Señor, de bienestar familiar, Señor amado, de todas esas madres sustitutas, amado Dios, donde hay muchos niños, Señor, y están sufriendo diversas cosas, Padre. Gracias, mi soberano Dios, por obrar en misericordia. Padre, gracias. Gracias, Señor, por cuidar de los niños. Gracias por oírnos, Señor. Los niños del mundo, Señor, te están necesitando en gran manera. Y en el nombre de Jesucristo creemos, Señor, Padre, que aquellos niños, amado Dios,
que han sido abusados de alguna manera, Señor, puedan recibir esa sanidad completa de parte tuya, Señor. Padre, aquella niña que está hace 2 meses en bienestar familiar, Señor, Padre, por favor, permite que los padres puedan ordenar su vida, Señor, para que la puedan rescatar, la puedan traer a ellos otra vez, a ofrecerle una vida, Señor, una vida digna, Señor, de una niña, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias, Padre, por obrar en las familias, en los hogares, Señor, en la mente de los padres, en la mente de las madres. Señor, muchas gracias por ayudarnos a extender tu reino. Que los niños conozcan tu palabra, porque tú escuchaste la voz de Ismael cuando estaba allí, Señor, para morirse. Esa voz, ese clamor que hizo Ismael fue escuchada por ti, Señor. Que nuestros niños conozcan la palabra tuya, para que cuando ellos clamen a ti, tú vienes a defender y conozcan desde pequeñitos que hay un Dios vivo, que hay un Dios que oye, que hay un Dios que da respuestas. Gracias, Señor, por los niños, Señor, que extendamos, que llevemos a los niños a conocer tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, por esta mañana de pura misericordia. Tú estás obrando en estas peticiones. Por su misericordia creemos que escucharemos buenas noticias. Gracias, Señor. Muchas gracias. Aleluya. En esta hora te damos tu misericordia. Y oro, Señor, para que tus hijos, tu iglesia, tu familia, Señor, obres en sus vidas. Llévanos al centro de tu voluntad, Señor. Te pedimos, Señor, si en algo te hemos tentado, Señor, te pedimos que perdone nuestra vida. Cambia nuestra conducta, Señor, tentativa muchas veces a ti, Señor. Padre, ayúdanos en el nombre de Cristo. Oramos, Señor, para que esa fe, la fe verdadera tuya, que la fe que no nos lleve a escapar de la voluntad tuya, sino que nos lleve, Señor, a esperar hasta el momento en que tú nos digas que nos movamos, hasta el momento que tú nos digas que lo hagamos. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Perdónanos, Dios, perdónanos, Señor amado, porque por tu misericordia estamos en pie, Señor. Señor, tú eres nuestro Dios, si haces lo que estamos esperando, pero también eres Dios si no lo haces, amado Dios. Y te daremos gloria y alabanza si lo haces. Aleluya. De la manera que estamos pidiendo, pero también te daremos gloria y honra si no lo haces. Amén, amén. Porque tú eres Dios. Tú estás a favor de nosotros estamos a favor tuyo, no tú a favor de nosotros. Estamos para que tú hagas lo que quieras hacer, no lo que nosotros queremos hacer. Tú eres nuestro Dios y nos acomodamos a ti y tú no te acomodas a nosotros. Gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria. Y oramos, Señor, para que aquellas cosas que pasaron con Israel no nos pasen a nosotros. Amén, amén, amén. En el nombre de Jesús. No nos permitas perecer en los desiertos. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Pastores, oremos por el niño de Isolina, que fue el que ayer se cayó, se le rompió el radio y el cubito del bracito. Entonces, la restauración pronta, porque ahorita el peligro de ir y venir a estas cosas, pero Dios está obrando en Esteban, se llama Esteban. Padre, oramos por Esteban en esta mañana, junto con su mamá, amén, junto con la iglesia que está allí transmitiendo. Amén, amén. Oramos por él para que en el nombre de Jesús, tú sabes lo que pasó. Sí, Señor, amén. Y tú sabes por qué lo permitiste, Señor. Así es. Pero oramos para que esa recuperación sea rápida, efectiva. Gracias, Padre, pronta, por esa misericordia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, oramos, Señor, para que tú, Señor, guardes el corazón de este niño. Amén, amén. Guardes el corazón de su familia. Sí, Señor. Y que a través de esa situación tú los acompañes. Amén. Que no tengan temor. Quita el temor de su corazón, Señor. Que tú los acompañes, Señor, en sus vueltas en hospitales, amén, y en clínicas. Use la medicina, los médicos, amado Dios, y donde vayan, Señor amado. Tú antes, amado Dios, de permitir que esto pasara, Señor, tú sabías todo, Señor. Así entonces es. Tienes todo bajo control, amado Dios. Gracias, en Padre. El nombre de Jesús. Toca entonces que ellos confíen en tu voluntad. Amén, amén. Todo lo tienes ya presupuestado. Qué en lindo. El nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Donde tendrán que ir, irán y volverán con bien. Así Igualmente es. oramos por todo temor en el corazón de nuestros hermanos, temor por las cosas que no están bajo control, por la economía, temor, amado Dios, por salir.
Señor, oramos para que quites todo temor del enemigo, quites toda depresión en el nombre de Jesús, quites también todo espíritu de suicidio, amado Dios. Así es. Envía la palabra a cada persona para libertarles. Gracias, que ángeles Señor de Dios estén acampando alrededor de ellos y que la palabra poderosa, Dios, sea que guíe el corazón de mis hermanos. Bendice a aquellos hermanos que trabajan en las carreteras, amado Dios, que tendrán que salir a trabajar, Señor. Llévalos y los traerás con bien en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya, amén, amén. Confiamos, Señor, somos prudentes, guardaremos las distancias, tendremos que usar alcohol, tapabocas, Señor. Así es. Pero el que nos guarda eres tú, Señor. Tú eres el que edifica la casa, tú eres el que guarda la ciudad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios, amén. Iglesia, que Dios guarde su vida en este día, que Dios nos ayude. Hemos estado aquí, yo sé que Dios nos ha fortalecido, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga paz en tu vida, en tu corazón. Así que Dios les bendiga, iglesia. Dios les guarde. Bendiciones, nos vemos mañana otra vez acá a las 5 de la mañana.